psiquiátrica y un examen mental, vamos a aprender a hacer una historia clínica. Van a ver que el diagnóstico no es tan fácil como en otras especialidades. En otras especialidades viene, doctora, me duele mi garganta, ven, tiene las amígdalas potáseas, ¿no? Puntitos, ya, saben el agente biológico, se trata de un tratamiento, listo. En psiquiatría van a ver que les puede llegar, como les decía, un paciente agitado, agresivo, y ustedes en ese rato no van a saber si es esquizofrénico, si es trastorno bipolar, episodio maníaco, o si está en consumo de sustancias, porque está agitado, está viendo cosas y todo, y ustedes mucho preguntar, razonar, reflexionar con él no van a poder. Entonces, un diagnóstico en la primera entrevista sería también muy poco responsable de ustedes, ¿no? Entonces tienen que poner un diagnóstico provisional, a ese le pondrán un trastorno psicótico provisional, hasta que determinen con información de sus familiares, que les van a ayudar en la entrevista, cuando les dé mejor ya van a poder evaluar más tranquilo, ¿okay? Entonces, diagnóstico, prevención, ya hemos hablado también de prevención, en qué casos, ¿no ve? Que su compañera nos ha dicho, tratamiento y rehabilitación. Rehabilitación de los trastornos mentales y los trastornos de personalidad. ¿Qué trastornos mentales conocen? Trastorno límite de la personalidad. Ya, después, todos van a conocer. Esquizofrenia, Trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, borderline, antisocial, o psicópata también, narcisista, dependiente. ¿Qué más? Otro en cuestión de trastornos mentales, bipolar, me han dicho ya. ¿Qué más? Trastornos de conducta, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos fóbicos. ¿Han visto en trastornos fóbicos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad que están dentro de las fobias, van a ver la ricotilogamia, ¿conocen? Trastornos somatomorfos, trastornos somatomorfos, trastornos de síntomas somáticos, antes llamados hipocondrías. ¿Se acuerdan de las hipocondrías? Sí, pero ustedes van a ver que en su internado sí o sí van a tener una, ya no se tiene que decir de hipocondría, pero van a ver que los médicos de guardia van a decir, ese es un hipocondríaco, porque va a llegar con su novia y muy preventivo, y a veces así. Van a ver qué interesante, bien bonito, porque ustedes van a estar desesperados ahí, sí, los vitales están. Yo conocí a una señora que una vez cuando yo estaba trabajando, la señora, no sé cómo entramos al punto de que yo estaba en medicina, ella me decía que tenía la cosa, que sentía mal, y me llevó al punto que ella sufría mucho de dolor de cabeza, intenso, y no le pasaba con medicamento. Lo único que le hacía pasar el dolor era cortarse un pedacito de cabello. Mire, es interesante. Entonces ahí tendremos que investigar el trastorno de síntomas somáticos, antes de llamado hipocondría, ¿no? Pero primero, antes de decir que trastorno de síntomas somáticos o hipocondría, tenemos que descartar todo pecado. Imagínense que me duela por otra causa y nosotros, es hipocondríaco, como médicos eso es pecado. Nosotros, por suerte, digo qué suerte, porque nos llega generalmente ya con todo, nosotros solicitamos todo, ¿no? Todas las causas de cefaleas. Pero van a ver que ese es un tema que les va a llegar mucho y es interesante, los que vienen a psiquiatría no los refieren los médicos, los refieren generalmente a alguien que ya ha venido, un familiar, un vecinito, algo, que le ha dicho, yo tenía parecido, anda, el psiquiatra me ha ayudado. Y la idea de este curso es pues, que ustedes aprendan y a reconocer cuándo necesito un psiquiatra, cuándo necesito un endocrinólogo para ir, ¿no? A los pacientes recibiendo, o ustedes iniciando el tratamiento en primera instancia. Por ejemplo, en Chile, su sistema de salud de primer nivel, de básico, primer nivel se llama, ¿no? Funciona, ya ustedes hacen sus protocolos, ya tienen todo para hacer un tratamiento. O sea, no, aquí refieren todavía, pero allá es más sencillo. Entonces, la palabra psiquiatría fue la primera vez, ¿qué se dice? Inventada por este señor Johann Christian Reich. ¿Y qué quiere decir? Viene del griego psique, que significa mente, aliento vital, y la terminación iatría del griego iatros, que significa médico. Para ver que en épocas antiguas la psiquiatría era muy considerada como una ciencia que se le atribuía a los magos, a los sacerdotes, y por
cuando llevaban esos cráneos perforados. Trepanación. ¿Por qué hacían eso? A ver. ¿Por qué han visto eso? Porque antes creían que las enfermedades mentales sí se daban cuenta que venían del cerebro, pero pensaban que era porque venían almas malignas y todo eso, y pensaban que haciendo hueco eso se saldría, y van a haber muchos cráneos preparados por eso en esa época. Y también van a ver que en la cultura egipcia, griega, en esas culturas, pensaban que había deidades del bien y el mal, y que los enfermos mentales eran influenciados o poseídos. Entonces los tratamientos eran según las creencias. Por ejemplo, si los hacían un sacerdote, los exorcizaban, les decían que estos castigos de expiación. Por eso vamos a ver, miren, aquí los más quemaban en una época, ¿se acuerdan? Eran brujas. Pensaban, miren, en este gráfico se ve, piensan que son poseídos por el demonio, eran quemados si no era por eso. ¿Se imaginan qué triste? Un paciente esquizofrénico que dice veo a Dios o veo al diablo. Van a ver que la esquizofrenia, harto contenido, si no es sexual, si es religioso. Claro, ahí, doctor, estoy viendo ahí el diablo que me está hablando, cosas así. Y te imaginas en esa época el sacerdote que decía, este está endemoniado y lo quería exorcizar encima también. Entonces, miren, con Hipócrates ya cae el Imperio Romano y nace una rebelión contra la concepción religiosa y divina de la alienación. Alienación también se llamaba a los alienados, que decían a los enfermos mentales, los locos. Entonces ya, por lo menos el Hipócrates, pero es el padre de la medicina, ¿no? Porque miren, en esas épocas ya él dice, no, aquí no es que estén locos o que estén poseídos. Ellos tienen premitis, les decía, cuando él diferenciaba la psicosis tóxica, o sea, cuando se intoxicaban. Los intoxicados, por ejemplo, por drogas, pueden venir con síntomas, ¿no? De alucinaciones, delirios, o un delirio violento. A él, miren, ya se daba cuenta, lo que nosotros ahora llamamos maníacos, esos, ¿no? Que están hiperactivos, los bipolares en fase maníaca, entonces le decía un delirio violento. Y cuando veía que hay alteraciones en el humor, miren, le daba el nombre de melancolía, o sea, miren, ya se daba cuenta. Y aquí también identificó la locura del embarazo. Toda una especialidad ahí ahora, están ofreciendo un diplomado en psiquiatría perinatal, solo para este tema, que ahora se llama depresión postparto. ¿Han escuchado hablar de la violencia obstétrica también? A ver, ¿qué es violencia obstétrica? Esa maniobra se ha considerado, ¿no? ¿Qué se llama esa maniobra? Cristalier, ¿no? Se considera que las personas que realizan entran en la violencia obstétrica. Después también se ha visto esta locura del alcohol. Miren que este Hipócrates, qué inteligente, ya diferenciaba. Ahora, claro, tienen otros nombrecitos. ¿Qué le llamamos ahora la locura del alcohol? ¿Quién sabe lo gasto? Sí. ¿No se acuerdan? Encefalopatía, de Wernicke-Korsakoff. Entonces, pero igual hay trastorno psicótico por alcohol, o sea, ya él ya diferenció una belleza. Miren, también Hipócrates, como de avanzado ya estaba en esa época, por eso es el padre, ¿no? ya empezó a ver esto de las personalidades. Van a darse cuenta que ustedes, toditos son diferentes y únicos, no hay uno que se parezca un poquito siquiera. ¿Y por qué hacer eso? Porque cada uno tiene un rasgo de personalidad. Uno tiene, digamos, paranoide, un poquito dependiente, otro masito, toda una mezcla. Cuando se hagan sus pruebas psicológicas sale, ¿no? Ahí, cuánto más de uno, cuánto más de otro. Y solo es considerar un trastorno cuando eso se va, digamos, de parámetros que le permitan ajustarse a su sociedad. Pero miren, este Hipócrates ya en esta época vio de que existía, las personas igual estaban constituidos por rasgos de personalidad, pero ahí miren cómo lo ha llamado. Él lo llamaba bilis negra. Cuando predominaba la bilis negra, esa persona era melancólica, decía, que tiene un temperamento melancólico. Y eso eran estas personas que eran ansiosas, inestables, inquietas, susceptibles, ¿no? Melancólicos. Bilis amarilla cuando era colérico, esa persona apasionada, decidida, ambiciosa, extrovertida.
algo perezoso, que adora la buena vida. Y el sanguíneo era ese vigoroso, enérgico, alegre, apasionado, optimista. Miren, aquí ya empieza a describir una diferencia entre los humores, que les llama temperamento, ¿no? Y se ha visto que de la interrelación se tienen más de esto, o una mezcla de cómo va mezclándose todos estos humores, es que va apareciendo la personalidad. Estos son los primeros, los primeros esbozos de lo que son los trastornos. Miren, Hipócrates también, ya Hipócrates atribuía la histeria, miren, le dio el nombre de la histeria. Ustedes han debido escuchar de la histeria, ¿no ven? En cuando llegó a psicología médica. ¿Sí? Miren, Hipócrates ya atribuía a esta enfermedad la eliminación del útero a consecuencia de la sequedad producida por falta de contacto con el semen. Entonces, miren, a inicios de hasta el siglo XIX el tratamiento se orientaba hacia el ovario, aplicando hielo en la zona ovárica y compresión de esta zona o la extirpación quirúrgica del útero. Imagínense, eso se ha hecho. Miren, por eso ¿por qué? Porque por eso la atribuían, pensaban, por ejemplo, esas mujeres que tenían depresiones, de que era porque su útero estaba funcionando mal, entonces lo que hacían era sacarles el útero. Y también después ya Galeno, por lo menos en evolución, dice que la histeria es una enfermedad por falta de placer sexual. Entonces miren, otro tratamiento que hacían era pues estimularles, y de ahí nacieron, ¿no?, los vibradores también. Se dan cuenta que había conceptos que se estaban trabajando todavía, pero en la Edad Media, miren, ha habido un retroceso de esta evolución que tuvo Hipócrates y Galeno. ¿Por qué? Porque aquí empieza a tomar otra vez la cabeza el cristianismo. Entonces, y el cristianismo dice que la locura es un pecado, porque no me la atribuía que estaban poseídos o endemoniados. Entonces, otra vez tenemos otro retroceso de la psiquiatría. Pero miren, en esta imagen, ¿qué están viendo? ¿Qué creen que están viendo? ¿Qué? Ahí están viendo la Corea de Sinter. ¿Han visto esa Corea? En neurología han llevado, ¿no ven? Movimientos que tienen, movimientos balísticos. Yo tengo una pacientita con eso. ¿Por qué la pacientita viene a psiquiatría? Porque tiene, aparte de la Corea, desarrollado delirios y alucinaciones. Por eso viene a psiquiatría. Entonces aquí, estos pacientes con Corea no tienen esos movimientos, pensaban pues que estaban poseídos, por eso estaban bailando, y que se les llamaba mal de San Vito, por eso se les dio ese nombre. Y ahora pues es una de las enfermedades más conocidas de la Corea, se sabe que tiene un origen genético muy importante, y de que el tratamiento no hay un tratamiento curativo, es una pena estos pacientes, es un tratamiento puramente paliativo. Por ejemplo, yo a mi paciente está con quetiapina, dosis bajas, porque encima tiene, ¿no?, esto de la rigidez, no podemos darle solo un alcohólico a muchas dosis porque se impregna. Entonces, esta pacientita, como tiene idea de viaje, se escapa de su casa, piensa que le van a hacer daño, y es un tratamiento paliativo netamente, pero en neurología también la veo, no se ha podido remitir, y es muy incómodo, me está hablando, y esta tengo que alejar la cinita, porque es un movimiento como que da miedo que se golpee con el escritorio. Entonces, bien discapacitante de enfermedad. Sus hijos, cuando se han enterado, se han puesto a llorar porque tienen un componente con base genética importante. Entonces, en la Edad Media, los locos, que no es un término peyorativo, pero así se los llamaba, por eso se los pongo en comillas, no se consideraban enfermos mentales, sino se los consideraban individuos que iban contra el orden, por lo que deciden ser castigados, los ponían en cárceles. Entonces, en esta época vuelven los curanderos, los hechiceros, iluminados, así se los llamaban las personas, o los exorcizadores. Y además que los médicos que decían poder curar la epilepsia en un orificio del cráneo para que salieran los espíritus, lo que les he contado. Y que estos locos pensaban también que tenían una piedra dentro del cráneo y pasaba con extirparla para recuperar la cordura. ¿Se dan cuenta de todos estos pensamientos? Qué triste, ¿no? Imagínense, todavía se hacían esos tratamientos, por ejemplo, ¿han visto el caso de Jeremías?
de ahí se ha hecho toda esa segmentación que ahora sabemos. Cuando ustedes saben, una partecita boca, un turismo, en neurología llevando eso. Es maravilloso. Han ido descubriendo. Ya. Entonces, miren, en la Edad Media, a cargo de la iglesia, curanderos, la salud mental, una pena. En el Renacimiento ya estamos en otra época donde retorna el entendimiento más apropiado de la naturaleza humana. Y con Meyer, ya considerado el primer psiquiatra por sus estudios en la conducta humana, empieza a denunciar a estos grupos que eran en realidad a veces enfermos mentales. A ver quién se anima a perforar una cabeza ahí. También enfermos mentales. Y describe numerosos síntomas como ser la reacción paranoide, el trastorno psicótico compartido, depresión e ilusiones. ¿Alguien ha escuchado el trastorno psicótico compartido? Es una idea diferente que, digamos, lo tienes tú y también otra persona que viven juntas, ¿no? Entonces los dos, así veo bichitos caminando. Los dos sí, yo también veo, mire, y traen incluso, ¿no? Escrito así, puede ser pielcita que parece bichitos. Dos personas, es un trastorno un delirio compartido. Folia de psicoanálisis. Bonito ese delirio. Ya, después también, en estas épocas ya los enfermos siguen, la asistencia sigue a manos de la iglesia, pero en 1519 se funda la Orden San Juan de Dios. ¿Conocen esta orden? Entonces esta es una orden, miren, desde 1519. Son padres, o sea, hermanos, porque hay un padre y los demás son hermanos, que se dedican al cuidado de los enfermos mentales. Aquí tenemos un psiquiátrico San Juan de Dios en el kilómetro 8, pero no solo aquí, van a ver ahí en España, en todo el mundo, en Colombia, siempre en La Paz, en todo el mundo. Y estos centros son administrados por los juanderianos, se llaman, estos encargados, y es una congregación que se dedica al cuidado de enfermos mentales. Ellos entonces son los que administran estos centros en todo el mundo. Ya hay un montón. Bueno, miren, a partir de esa época todos son expertos en el área, ¿no? Y aquí en 1557, en este priorato de Bethel, en Londres, se convierte en el primer hospital específico de psiquiatría. Pero miren, el primer hospital psiquiátrico que se abrió en estas épocas, lamentablemente, miren lo que decían, ya era psiquiátrico, pero miren, por eso es la mala fama de los psiquiátricos. Siempre van a escuchar ustedes hablar del psiquiátrico estigma. Yo, por ejemplo, tengo que internar a alguien, ay no, le van a amarrar, le van a sujetar, ay pobrecita, no, llora incluso. Porque nace de estas cosas, y es importante por eso que ustedes lo hacen. Nacen de que en esas épocas, miren, los tenían a los enfermos mentales exhibidos como si fueran atracciones. Venían gente a visitar, o sea, venían gente a ver y cobraban por su entrada y aquí estaban encadenados. Entonces había pues un trato inhumano. Por eso desde que van a ver que vamos a ir avanzando. Miren, aquí se ve, han construido un tren subterráneo en Londres donde era este psiquiátrico que les he mostrado y habían encontrado muchos cadáveres de gente, porque así los enfermos mentales, ¿qué hacía la gente? Los internaban en el psiquiátrico y listo, se olvidaban de ellos y es como que listo, ¿no? Y eso les cuento hasta hace unos 10 años, 7 años, de que todavía en el psiquiátrico San Juan de Dios, por ejemplo, había todavía áreas de internación donde los familiares los traen a los enfermos mentales y listo, chao. Y el gobierno se hacía cargo de pagar, ¿no? al psiquiatra solo para mantener esto. Y ahora, ¿cómo creen que es? ¿Seguirán existiendo los manicomios? Porque esos eran manicomios, ¿no? ¿Qué creen? Ya, bien. En Sucre ha cambiado ya, porque mucha gente a veces viene al psiquiátrico donde nosotros tenemos las internaciones por tiempo limitado. ¿Qué quiere decir? Máximo puede ser un mes, menos de un mes, pero solo hasta la estabilización del cuadro. ¿Qué quiere decir? Ponte bien agresivo, irritable, con problemas de conducta, se estabiliza porque sabemos que el tratamiento funciona. Y una vez estabilizados, familiares tienen que hacerse cargo. Por más que sea complicado a veces en el que no quieren tomar su medicación, ellos tienen que supervisar. O sea, nosotros damos de alta con el paciente tomando medicación y todo eso. Y no pueden dejarlos, ni en Sucre. Ahora ha cambiado ya las leyes. Porque antes en Sucre pensaban
psiquiátrico de esos que consumen sustancias y no quieren cambiar. Si es un drogodependiente, por ejemplo, consume marihuana y cocaína y no quiere cambiar, difícil. Entonces sus familiares, nosotros les ofrecemos el área de internación de desintoxicación de 2 semanas en el psiquiátrico, de pabellón de agudos, y ahí les damos de alta y les ofrecemos un programa de fármacos dependientes, pero si es que ellos no quieren cambiar, no tienen que tener ingreso al programa de fármacos dependientes, tampoco los psicópatas, porque entre estos puede haber psicópatas, no pueden entrar en ese programa. ¿Y qué pasa? Las mamás, ahora qué voy a hacer con mi hijo, no le voy a llevar a Sucre igual, les dice, se lo vamos a estabilizar y después se va, para que no esté agresivo, porque muchas veces las drogas causan que los pacientes empiecen a tener alucinaciones y delirantes que hacen que sean agresivos. Entonces, ya no existe este sistema manicomial, porque se ha visto que había violación de derechos humanos. Pero les cuento que ha quedado una población que todavía hay una unidad en el psiquiátrico, unidad de larga estancia. Son personas que, por ejemplo, venían de hogares con discapacidades intelectuales, que a veces se adherían a un trastorno psiquiátrico, no tienen familia, entonces van a ver si alguna vez van a visitar, hay una unidad de larga estancia donde están generalmente personas bien ancianitas. ¿Por qué? Porque son de esa época que todavía no se ha podido acomodar a sus familiares, ¿no? Pero es un pequeño número, ya no es como antes. Antes se internaba y ahí quedaba años en el psiquiátrico, ahora no, los familiares se tienen que hacer cargo. ¿Por qué? Porque ha habido mucho abuso. Van a ver, ahorita les voy a ir mostrando cómo en estas épocas se sigue, a pesar que hay psiquiátricos, hay todavía mal uso. Entonces, en la época de la Ilustración, más o menos el año 18 y 19, ya van viendo a partir de un tratamiento más moral de los enfermos morales, de los enfermos mentales. Y este primer, que es un militar que tuvo alta trascendencia en la Revolución Francesa, miren, él ya empieza a liberar a los locos de las cadenas y para ellos reivindica el estatus de enfermos. Porque la psiquiatría a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde ya empieza a ser más tomada en cuenta, porque a ver qué ha pasado en las guerras, qué es lo que más les llamaba la atención de estas personas que volvían. Los trastornos de estrés postraumático. Entonces, a partir de ellos se empiezan a investigar más, porque de ahí es donde se crean escuelas de la medicina. Y también, ya en 1937, este Esquirol va a definir las alucinaciones, la ideación paranoide, subrayando el papel de las emociones en la etiología de las enfermedades. Sí, seguimos progresando, ¿no? Entonces, Pinel, aquí en este cuadro se ve los enfermos mentales generalmente eran, miren, están en la calle, como mendigos, encadenados, y él va diciendo, no son enfermos, no son locos, no son presos para que estén encadenados y van liberándolos. Después, miren, Pinel ya dice, son enfermos mentales, pero miren qué va pasando, por eso es de que la psiquiatría a veces tiene mala fama. En esta época, este médico, Wagner, se dan cuenta de un descubrimiento, que los que tenían convulsiones como que mejoraban de los síntomas psiquiátricos. Entonces, ¿qué hace él? Su lógica era, si los que tienen crisis epiléptica mejoran de sus delirios y alucinaciones, entonces yo les voy a hacer que convulsionen. ¿Y qué hace? Entonces, él les inyecta aquí el falciparum. ¿Qué es el falciparum? A ver, la malaria. Entonces vieron, iniciamos nuevamente, vieron que los pacientes que tenían malaria con el falciparum convulsionaban. ¿Y por qué convulsionaban? A ver, convulsionaban por la fiebre. Y vieron que esas personas no tenían, si era digamos un esquizofrénico que le agarraba malaria y tenía mucha fiebre y de repente remitían sus síntomas de delirios y alucinaciones. Entonces ellos pensaban que tener ese falciparum era la cura. Entonces empiezan a vacunarlos con inyectarlos, ¿no?, de malaria. ¿Se dan cuenta? Son porque no se conocía bien de dónde venía, no se conocía la etiología. Y también se van haciendo otras cosas, por ejemplo, con la hidroterapia. ¿Se acuerdan? De películas hay, ¿no? Yo veía películas.
hay los psiquiátricos con agua fría, con la mañana. Y bueno, esas son violaciones a los derechos humanos ahora, ¿no? Porque no funciona, no hay una terapia basada en la hipnoterapia o en la lobotomía. Aún yo tengo un paciente que todavía tengo lobotomizado, yo también me sorprendí. No lo podía creer. No hay todavía, acuérdense que nosotros tenemos a los profesionales antiguos todavía, ¿no ven? Entonces, ¿qué se creía con la lobotomía? Generalmente esto lo usaban en pacientes con muy agresivos. Este mi paciente es esquizofrénico, que tiene un pedacito de acá, que tiene esto. Y él era muy agresivo, le pegaba a su papá, a su mamá, porque sus papás no lo llevaban al médico. Pues. Y el neurólogo le hizo una lobotomía, todavía se hace. Porque se sabe que el lóbulo frontal no ve, controla los impulsos, entonces pensaban que esa área al sacarla podría controlar mejor los impulsos. Sigue siendo todavía agresivo, ¿no? También pensaban que con este coctelito de alcanfor, ven ahí, esa botellita, con ese coctelito que sumía al paciente en un letargo, pensaban que con eso, al provocar crisis epilépticas también, como que no convivía con la esquizofrenia, entonces pensaban que era puro. También han hecho la aplicación de glucosa para coma hipoglicémico. Miren aquí, provocando que les impulsó una nasogástrica, glucosa, porque querían que tenga un coma hipoglicémico para que mejore sus síntomas igual. Y estas duraban 60 sesiones. Entonces, si se dan cuenta, ha habido pues muchas cosas que después de ahí viene esa mala fama, ¿no? Porque han sido tratamientos que no estaban basados en evidencia, solo estaban basados en observaciones. Ellos observaban a este paciente que tenía esquizofrenia, no sabían que era esquizofrenia, ¿no? Pero tenía ideas de grandes alucinaciones. Cuando tiene convulsiones no está mejor, está más tranquilo. Entonces pensaban que había que provocar convulsiones y han tratado de provocar convulsiones por diferentes cosas. Después, pero miren, ya en el siglo XX, como que ya tenemos Grappling con un tratado de psiquiatría que construye un sistema de clasificación de trastornos mentales y delimita dos enfermedades en un inicio. Este librito, que es la primera vez que tenemos un tratado entre la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz. Y Lewer acuña el término de la esquizofrenia. Van a ver el prototipo de enfermedad de la psiquiatría en la esquizofrenia, porque a partir de esto, ¿no?, que van haciendo. Entonces, en el siglo XX ya tenemos un tratado, ya tenemos mejores bases para no estar haciendo lo que han visto anteriormente. Y en el siglo XX también tenemos mucho avance, nos ha ayudado mucho en la psiquiatría. Freud, el padre del psicoanálisis, ha negado, ¿no?, en psicología. Todavía hay mucha gente que se forma en psicoanalítica, ¿saben, no? Bueno, entonces en esta aula vamos a llevar más, no vamos a llevar mucho lo que es la evidencia, la teoría psicoanalítica, porque como les he dicho, no tiene mucha evidencia, pero de que tiene bases que nos han ayudado, tiene. Pablo también nos da la teoría del condicionamiento. Ahora las terapias más están basadas en la psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para trastornos ansiosos. Y esta terapia basada en el condicionamiento pues nace a partir del condicionamiento de las conductas. ¿Alguien se conoce esto de la teoría del condicionamiento? No, por ejemplo, ¿cómo hacen que los... les voy con lo básico del condicionamiento, ¿ya? ¿Cómo hacen en un centro, cómo hacen que los perritos detecten droga? Ya, pero ya eso es lo que saben hacer. ¿Y cómo les educan? Les recompensan con eso es el condicionamiento clásico, entonces nace a partir de Pavlov. ¿Qué hacen? Partiendo de lo básico, ¿no? Les ofrecen comida y el perrito cuando ve la comida empieza a salivar. Entonces, ¿qué hacen el que quiere condicionar? Le condiciona a que cuando el perrito escuche una campana y comida, empieza a salivar, para que entienden, para que asocie comida con campana, con el sonido, ¿no ves? Y entonces el perrito va a salivar. ¿Por qué? Porque se está asociando la campanita a la salivación. Aquí está campanita y comida, salivación. Entonces, después, ¿para qué se
tienes tu recompensa, ¿no? Han entendido esto del estímulo, es bien interesante. Las técnicas de adiestramiento, todo está basado en clicker y comida, ¿no? Muy bien, ¿ha visto? Tú quieres enseñarle a que se siente, pones su comidita ahí, haces que se siente, cliqueras. Y después